Cuando se habla específicamente de entrenamiento de fuerza, ¿alguna vez te has preguntado cuánto es poco, cuánto es mucho o incluso cuánto es lo suficiente? Pues en este video aprenderemos a cuantificar la calidad de ese esfuerzo. Para mejorar la calidad de desempeño físico deportivo se necesitan los correspondientes estímulos a la carga, pero antes de avanzar tenemos que conceptualizar. ¿Qué es la carga? Bueno, pues es el estímulo que va a alterar la homeostasis para así llegar a una adaptación que va a mejorar el estado mecanofuncional de la persona. Entendamos a la carga del entrenamiento como un conjunto de estímulos que su principal objetivo es potenciar el desempeño físico y están determinadas por volumen, intensidad, frecuencia, duración e incluso el descanso. En pocas palabras, es la cantidad de trabajo hecha y su efecto sobre el cuerpo y el efecto psicológicamente percibido. De forma simplificada podemos entender el entrenamiento como un proceso en el que el sujeto es sometido a estímulos, obviamente planificados, que provocan en él una fatiga controlada. Tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación, conllevan a una mejora del rendimiento deportivo específico para cada disciplina. Pero hay que tener en cuenta que el concepto más es mejor, o el más famoso como no pain no gain, no es el criterio a seguir para un entrenamiento eficiente. Si la carga de entrenamiento sobrepasa el nivel de tolerancia individual y agota las reservas de adaptación del organismo, el resultado será negativo. Y al revés, si la carga no tiene suficiente entidad, tampoco producirá la reacción de adaptación buscada y por lo tanto no habrá progreso. Sin embargo, para optimizar la carga de entrenamiento en un determinado tiempo, es indispensable conocer a profundidad sus componentes, tanto de forma individual como su interrelación. La estructura de estos componentes serán analizados desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, y para que el estímulo tenga el efecto deseado, estos componentes deben de actuar en sinergia. Comencemos hablando con el volumen de entrenamiento. No es coincidencia que este componente sea el primero a estudiar, prácticamente es uno de los más importantes. Es de carácter cuantitativo, ya que es la suma de los estímulos generados en una sesión de entrenamiento, o sea, es la cantidad total de trabajo realizado. Dentro del entrenamiento de fuerza se suelen prescribir como número de series por número de repeticiones, ya sea por sesión, por grupo muscular o incluso por patrón de movimiento. Vamos a comenzar enterrando una de las frases más popularizadas por la industria del fitness en los últimos años: no pain, no gain. Y pues la realidad es que más no siempre es mejor. A las estrategias o métodos de entrenamiento donde hay cantidades estratosféricas de volumen no les fue tan bien frente a programas de entrenamiento donde el volumen era considerablemente menor. Y pues tenemos la suficiente evidencia de que el volumen de entrenamiento no debe de aumentarse de forma drástica en personas con una edad de entrenamiento relativamente temprana. Sería más interesante considerar una distribución de volumen que nos permita mantener una frecuencia 2 o tal vez 3 veces por semana según el ejercicio o el patrón de movimiento, en contraposición de un volumen alto en una sola sesión o solo una vez a la semana. Esta estrategia nos brinda tiempos de recuperación menores y más eficientes tras la sesión sin la necesidad de reducir el porcentaje total de trabajo realizado de forma semanal. La principal interrogante aquí es: ¿cuánto debo de entrenar para obtener los mejores resultados? Bajo cualquier conjunto de condiciones, el cuerpo tiene una limitada capacidad de recuperarse ante la fatiga derivada del entrenamiento. La recuperación se define como el retorno al nivel de rendimiento existente previo a la dosificación actual. Así que el entrenamiento que excede la capacidad de recuperación no te brindará los mejores resultados. No excedas esa recuperación, y para ello tenemos puntos de referencia llamados landmarks. Cuando se trata de ganar hipertrofia y fuerza, hacer 8 series es mejor que hacer 5 y mejor que 3. Pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde se traza la línea entre hacer demasiado y quedarse corto? Pues hablaremos de cómo aumentar o disminuir el volumen total de trabajo según tu experiencia y circunstancias. Vamos a empezar con el volumen máximo recuperable. Este se define como la cantidad más alta de trabajo que puede realizar un individuo en una situación en particular y aún así recuperarse, ya que realizar demasiadas series de forma prolongada supondrá que nuestro cuerpo dejará de invertir energía en mejorar y los invertirá en recuperarse de todo ese daño, claro, lo cual no supone mejoras en el rendimiento. Por otro lado, el volumen de mantenimiento es la cantidad mínima de volumen para evitar perder lo que ya hemos ganado. Es una herramienta excelente para mantener la masa muscular, por lo que es un volumen bastante bajo. Suele ocuparse de forma planificada para darle más trabajo a otros músculos o movimientos rezagados sin perder lo conseguido en otros grupos musculares. Después tenemos el concepto de volumen mínimo efectivo, que es la cantidad mínima de trabajo que podemos realizar pero aún así seguir progresando. Nos permite ganar masa muscular y fuerza, por supuesto. Supone una buena base para comenzar a construir lo que le llamamos capacidad de trabajo, pero lo debemos dosificar de forma inteligente, ya que mantenernos en este landmark supondrá un progreso bastante lento. Mientras que el volumen máximo adaptativo, este es el landmark en el cual deberíamos dedicar el mayor porcentaje de nuestros esfuerzos si lo que queremos es ganar masa muscular y fuerza. Este es el rango de series y repeticiones donde se produce la mayor parte de las adaptaciones. Es a lo que algunas personas
le conocen como la zona de oro del entrenamiento. Este rango es en el cual deberíamos oscilar sin situarnos frecuentemente ni al extremo inferior ni al superior. En resumen, ¿cuánto trabajo hacer? Pues hemos visto que lo ideal es moverse la mayor parte del tiempo en la zona del volumen máximo adaptativo, si queremos potenciar al máximo las ganancias. Esta zona varía muy poco entre grupo muscular y otro, pero por lo general, según la propuesta de Gardachel en el 2019, esta zona oscila entre 12 y 20 series semanales. El siguiente componente que vamos a analizar es la intensidad. A diferencia del volumen, este componente es de carácter cualitativo y es el trabajo realizado por unidad de tiempo, o sea, es la cantidad de demanda o de exigencia fisiológica durante la ejecución de un ejercicio. Sabiendo esto, volumen e intensidad son componentes inversamente proporcionales. No se puede mantener una intensidad elevada con un volumen elevado, sería prácticamente imposible. ¿Cómo medimos la intensidad de nuestros entrenamientos? Claramente con el peso añadido. Mientras más peso, más nivel de demanda o exigencia, o en pocas palabras, más intenso. En el caso del entrenamiento de fuerza, se suele medir con porcentajes derivados del RM. Desempolvando un par de conceptos, el RM se define como la mayor cantidad de peso que se puede levantar en un solo intento. Su determinación puede ser de forma directa o indirecta. En el primer caso, se realiza un test de carga progresiva hasta encontrar su valor, mientras que de forma indirecta hay varias ecuaciones o fórmulas para determinarlos. Aquí te presento una de tantas, sin embargo también deberíamos hablar de las desventajas del uso del RM. Existe un gran desajuste en el tiempo del porcentaje teórico, o sea, cambia diario. Tiende a aumentar en pocas sesiones si el individuo está medianamente entrenado. Por ello, el esfuerzo máximo realizado durante la sesión puede diferir claramente lo programado. Una consecuencia clara y negativa de esta situación es que nunca sabremos con qué intensidad hemos entrenado, lo cual es bastante controversial. Aunado a este problema, sería sumamente complicado mejorar o desarrollar nuestra capacidad de trabajo porque casi siempre manejaríamos datos poco precisos. El inconveniente de este error suele ser mucho más severo en sujetos entrenados que en los no entrenados. ¿A qué se debe todo esto? Pues fácil, somos seres biopsicosociales. Esto implica que hay múltiples factores externos ajenos al entrenamiento que repercuten de forma directa o indirecta sobre nuestro rendimiento, como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, mala alimentación, estado anímico, etc. Si queremos asegurarnos de que estamos realizando cada ejercicio a la intensidad adecuada, tendría que realizarse un test de RM por cada ejercicio que incluyamos en el entrenamiento, lo cual sería prácticamente inviable en programas de entrenamiento donde se suelen realizar de 8 a 10 ejercicios en cada sesión. Además que medir el RM conlleva un protocolo muy exigente, por lo que no todo el mundo puede ni debe realizar por el riesgo de lesiones que pueden existir y el excesivo grado de esfuerzo, claramente. ¿Qué alternativas entonces tenemos para determinar el nivel de exigencia o demanda en el entrenamiento? Pues existen otras opciones que, de ser correctamente aplicadas, determinan un nivel de precisión superior en comparación con el RM, pero hablaremos de ellas en otros videos. Ahora, cuando hablamos de frecuencia, se define como la cantidad de veces que repetimos un mismo estímulo dentro de un tiempo determinado, generalmente una semana. La frecuencia va altamente relacionada con los componentes anteriores, ya que a medida que la modulamos, supone una herramienta bastante interesante para manipular las cargas volumétricas. Al igual que el volumen, una alta frecuencia tampoco es mejor. Pero entonces, ¿en qué momentos me beneficio de una alta frecuencia? Consideramos alta frecuencia entre 4 y 5 veces por semana. En ocasiones, la curva de aprendizaje de un movimiento complejo como puede ser el deadlift o la low bar squat llevan un tiempo considerable en lo que tu sistema nervioso comienza a mecanizar el gesto con total eficiencia y buena técnica. Por lo tanto, sacándole provecho a la plasticidad cerebral, el comportamiento motor y propioceptivo de un gesto tan complejo puede verse beneficiado de realizarlo con un volumen más bajo, pero con una frecuencia más alta. Sin embargo, es muy importante no olvidar los landmarks de volumen antes mencionados. Y por último hablaremos del descanso. El descanso supone un componente esencial del cual no debemos prescindir. Muchas veces le tenemos un miedo indiscriminado sin saber que gracias a él entramos en un poderoso estado anabólico para el cuerpo. A nivel fisiológico es más que evidente que requerimos procesos de recuperación ante las cargas del entrenamiento. Sin embargo, también hay que dosificarlo de forma inteligente. Descansos largos, excesivos y prolongados que interrumpan una continuidad del entrenamiento provocarán una pérdida bastante importante de tu capacidad, aunque por el lado contrario, descansos insuficientes que no permitan una óptima recuperación nos llevarán al sobreentrenamiento o incluso a un proceso lesivo. El descanso entre series dependerá directamente de 3 factores: intensidad del estímulo, duración del estímulo y alimentación. Es inequívoco darnos cuenta que una intensidad elevada supondrá un mayor tiempo de recuperación en comparación de intensidades más bajas. El descanso es un factor que afecta directamente a mantener la tensión muscular. Está infinitamente apoyado a un intervalo de descanso que oscile entre 60 y 90 segundos, ya que permite mantener dicha tensión sin detrimento
90%, aunque otros autores hacen referencia a un descanso cercano a 120 segundos, aunque la ciencia ha determinado que en 5 minutos hay una recuperación casi del 100% de los sustratos energéticos. Entonces, ¿cuánto descansar? Pues lo que necesites. Es un factor individual. Dependiendo de cada individuo, todos tenemos una respuesta individual a entrenamientos y por ello es fundamental no acelerar los tiempos de recuperación. Es importante respetar los descansos entre series, ya que será mucho más inteligente introducir la siguiente serie totalmente recuperados. Y la forma de modular o gestionar la aparición de fatiga es con algunas herramientas como la autorregulación, la aparición de bloques tipo pivote, deload week, DUP, stress index e incluso mejorar la calidad del sueño.